como está escrito. Segunda de Colosenses capítulo 6, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto por los pecados cometidos abiertamente en secreto. Efesios capítulo 5, verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si entienden bien esto, entonces es vergonzoso aún hablar de lo que familiares, amigos, hermanos, hermanas en Cristo y personas desconocidas practican en secreto. ¿No lo creen así? Espero que este entendimiento, todo esto que está escrito y fundamentado en la palabra del Dios de la Biblia, para que ilumine su alma con la cruz de la palabra del Verbo de vida, Jesús de Nazaret. Segunda de Corintios capítulo 3 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 3 versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que se conserven puros, puras, como corresponde a hijos de luz, hasta nuestra reunión con Él en el aire. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Como se dan cuenta, como se entiende en Judas capítulo 3, verso 23, la ropa está contaminada por la carne de la persona que la usa o que la usó. Cuando hablamos de su carne, hablamos de sus obras, pensamientos y deseos de la carne. Gálatas 5, 19. Y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas capítulo 5, verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 1000 años de Dios, porque a eso hace referencia el reino. Y la carne
contaminada, y no solamente hablamos de una contaminación física, bacteriana o similar que puede fumigarse, sino de una contaminación diferente, que no deja de ser lo que es contaminación, es decir, contaminación con espíritus inmundos, pues en toda contaminación de carne, que es el pecado en sí mismo, hay contaminación de espíritu inmundo. Recordemos, haciendo hincapié, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus inmundos. Los espíritus inmundos pueden contaminar, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así, por ejemplo, donde hay fornicación, hay espíritu inmundo de fornicación. Oseas capítulo 5, verso 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. En medio de ellos. Primero está el cuerpo, luego está el alma, luego está el espíritu. ¿Y quién está en el medio? El alma. En el alma operan los espíritus inmundos. El alma es una región celeste. Ahí es donde operan espíritus inmundos. Donde hay falsedad, en medio, como decía, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio, en el alma de ellos, en otras palabras, parafraseando, y no conocen al Señor. Donde hay falsedad o mentira, hay espíritu inmundo de falsedad o mentira. Miqueas capítulo 2, verso 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, Primera de Reyes capítulo 22, verso 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y así se revela como principio bíblico que toda contaminación de carne implica la contaminación de espíritu inmundo, según su género. Fornicación, mentira con el espíritu de mentira, falsedad con el espíritu de falsedad, etc. Y así la lista se puede hacer innumerable, interminable, con cada una de las obras de la carne o pecados que pueden haber en el hombre, haciendo referencia al ser humano, o pecados que puede haber en el ser humano. Toda obra de la carne o pecado está íntimamente relacionado con la presencia del espíritu inmundo correspondiente. Y no solamente detrás de cada obra de la carne o una obra de la carne está ligada a espíritus inmundos, sino también está ligada a espíritus de enfermedad. Estamos hablando si por sus funciones y por su nombre los podemos reconocer. Por ejemplo, la diabetes, espíritu de diabetes. Cáncer de la próstata, por ejemplo, espíritu de cáncer de la próstata, y así sucesivamente. Toda obra de la carne, pecado, está íntimamente relacionada con presencia del espíritu inmundo correspondiente. Y peor aún, porque los espíritus no vienen